En la antigua Grecia, en un principio se acudió a la mitología para explicar el origen de todas las cosas. Homero y Hesíodo eran los encargados de explicar el origen de ciertas causas naturales y cómo intervenían los dioses en la vida de la naturaleza y del hombre. Pero conforme pasaba el tiempo, se intentó dar una explicación más racional. Bajo la pretensión de dar una explicación única y racional que englobara a todos los hechos, surgen algunos pensadores como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos pensadores fueron considerados como los primeros filósofos que se interesaron por saber cuál era la causa del origen de todas las cosas. Se dice de Tales, proveniente de Mileto, que fue de los primeros filósofos en Grecia. Se comenta que conoció las matemáticas de los egipcios y también que descubrió que un método fáctico para medir las pirámides era por medio de sus sombras. Se cuenta una anécdota en la que un día Tales contemplaba las estrellas y que estaba tan absorto en los campos celestes que se cayó en un pozo. Enseguida, una mujer se rió de él, porque tenía la pretensión de saber sobre las cosas del cielo, pero se olvidaba de las cosas que estaban enfrente de sus pies. Fue de los primeros en preguntarse sobre el origen de todas las cosas, y a esta pregunta respondió que el agua es el origen de todas ellas. Notablemente, Tales buscó un principio físico y metafísico. Muy probablemente, pudo observar la importancia del agua en su contexto y en la naturaleza, es decir, lo importante que es para la vida, pues es el agua aquella que mantiene con vida a los organismos y nutre la tierra. Pudo observar también cómo funciona generalmente el comercio en la antigua Grecia, pues como todos sabemos, el comercio es un medio necesario para la supervivencia. Y resulta que en la antigua Grecia el comercio marítimo era común y muy importante. Otro pensador importante de aquellos tiempos fue Anaximandro, un geógrafo que se dedicaba a resolver problemas de cálculos territoriales. Es el primero que se pregunta por el arjé, el gobierno o principio de todas las cosas. Posiblemente por su interés por la astronomía tuvo una nueva visión del mundo. Anaximandro decía que la Tierra es el centro del universo y que es esférica. Fue el primero que descubrió la circunferencia de la Tierra y el mar, y que construyó una esfera. Así lo dijo Diógenes Laercio, un doxógrafo que se dedicaba a recoger por escrito la biografía, anécdotas, opiniones y teorías de otros a los que consideró ilustres. A la pregunta acerca del origen de todas las cosas, dice Anaximandro que ninguno de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, puede ser un principio, pues él pensaba que si afirmamos un solo elemento como principio de todo lo demás, caeríamos en una contradicción, pues un elemento que es la parte de todo no podría ser el principio, sino que el principio debe ser aquello que es primero antes que todos los elementos. Dice también que el origen de todo lo encontramos en el apeiron, palabra que tiene por significado indefinido, hilo informe. Una de las nociones que tiene el apeiron es sobre la noción de posibilidad, en la cual equivale a decir que lo posible precede a lo real. Esto quiere decir que para que alguna cosa llegue a ser real, tiene primero que ser posible. Otra de las cuestiones que le preocupaban era sobre el movimiento. Por ejemplo, si observamos el mundo que nos rodea, como las montañas, ríos, árboles o incluso nosotros, vemos que todo está en constante movimiento y en constante cambio. Si nos observamos a nosotros, no podemos dejar de percibir que cambiamos constantemente. Así surge una intriga en Anaximandro. Sabemos que todo movimiento implica la construcción y destrucción de algo, pero ¿cómo se explica ese cambio? Un dato curioso era que, de acuerdo con Anaximandro, los seres vivos nacieron del elemento húmedo, cuando hubo sido evaporado por el sol. Suponía que el hombre era en un principio semejante a otro pez. Con respecto a Anaxímenes, se sabe poco de él.
Fue discípulo de Anaximandro, y muchos dicen que lo fue también de Parménides. Anaxímenes suponía que el origen de todas las cosas recaía en el infinito. Muy probablemente esta creencia la heredó de su maestro Anaximandro. Y en el aire. Con respecto a este otro principio, es posible que al hablar del aire se refiriera a un concepto del alma cercano al que entendía el poeta Homero, pues para Homero, la psique o mente abandona el cuerpo en el último aliento del fallecido. Homero lo suponía así, ya que éste no entendía el alma como la entendemos ahora, sino con una significación diferente. Así fue como estos pensadores, llamados físicos, se preocuparon por determinar el principio último, la naturaleza última de la realidad, planteándose, por lo tanto, el problema de la unidad en la diversidad.